Esta es una Sega Genesis 3. Es un modelo recortado de una Sega Genesis producida por Majesco y lanzada únicamente en Estados Unidos. Me la ha enviado un suscriptor llamado Julito para hacerle varias modificaciones. Al ser una consola americana, tiene un defecto importante, y es que no funcionan los juegos europeos o japoneses. Por eso en este vídeo voy a instalarle un mod de región a esta Genesis 3. Como siempre, empiezo desmontando la consola. Quito los 4 tornillos que sujetan las mitades de la carcasa. Una vez abierta, quito los 6 tornillos que sujetan la chapa metálica superior y la placa base. Y por último, quito los 2 tornillos que sujetan la placa base a la carcasa inferior. Antes de instalar el mod de región, corto esta pequeña pista con una cuchilla de manualidades y con el soldador retiraré estos 2 jumpers. A continuación, retiro el protector del adhesivo que tiene el mod y lo pego encima del chip principal. Pongo un poco de estaño en los puntos de soldadura y sueldo los cables desde la placa base al circuito del mod. Para la región solo hacen falta 4 cables. El que distingue entre inglés y japonés o LAN, el que configura entre 50 y 60 Hz o bit, y luego 5 voltios y la masa para alimentar el mod. También se sueltan 2 cables para configurar la región al pulsar el botón reset de la consola. De esta forma ya está instalado el mod, pero falta un indicador para saber cómo está configurado. El mod lo indica mediante un LED de 3 colores, que normalmente sustituiría el LED original de la consola, pero la Genesis 3 no tiene LED, así que no queda otra que hacerle un buen agujero. Hablando con Julito, quedamos de acuerdo en hacerle el agujero bajo el interruptor. Retiro el interruptor y con una broca de 3 mm hago un agujero donde haré pasar el LED. De esa forma queda disimulado, dañando al mínimo la carcasa. Vuelvo a colocar el interruptor y lo aseguro temporalmente con un poco de cinta. Tras retirar los protectores de los adhesivos, pego la placa del LED cerca del interruptor. Ahora coloco el LED en el agujero doblando sus patillas hacia su placa, y después de doblar mejor las patillas y cortado el sobrante, lo coloco definitivamente y lo sueldo en la placa. Termino de asegurar el LED con un poco de cola caliente y pongo aislante en las patas para evitar cortocircuitos. Así el LED queda instalado de forma permanente. Terminada la instalación, vuelvo a montar la consola colocando la placa base, la chapa metálica superior, conectando el cable del LED y cerrándola con la carcasa superior. Cuando enciendo la consola, el LED se encenderá de un color que indica la región que hay configurada. Pulsando el botón reset por más de un segundo, se cambiará la configuración. Si el color es rojo, la región es la americana y a 60 Hz. Si el color es amarillo, la región es japonesa, también a 60 Hz. Y si el color es verde, es la región europea a 50 Hz. Ahora la consola acepta juegos de cualquier región. Será imprescindible usar un cable RGB y un televisor que acepte dicha señal para poder visualizarlos correctamente. Con esto se termina el mod de región, pero todavía se le pueden hacer más mejoras a la consola. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete.